Muy buenas tardes para todos. Muchas bendiciones. Tengo un tema muy interesante para la historia de nuestro país, para la historia cultural de la humanidad, porque es una cultura de la humanidad. Todo lo que se transmite por leyes o se transmita por intermedio de los estados soberanos son leyes que se respetan. El tema es lo que tiene que ver con el misterio, eh, el dato histórico de la Virgen de Chinquiquirá, que en estos días fue declarado como un día festivo, según la ley 2578 del 2026. El 9 de julio será día festivo para todos los colombianos, a pesar de que este es un país laico. Pero así son las cosas. Hay todavía una hegemonía por parte de algunos grupos o un grupo religioso. Bien, pero lo importante es tener información sobre este relato histórico, sobre la Virgen de Chinquiquirá. Según las investigaciones de historiadores, de tanto de historias que suceden en los países, en el mundo, y también por parte de investigadores de mitos paranormales, el dogma religioso es un misterio. Y cuando se trata de un misterio, pues es sagrado, no se puede descubrir, porque nadie lo puede, porque es oculto. Pero cuando se descubre el misterio ya no sigue siendo misterio. Decía yo, según el dogma, la Virgen de Chinquiquirá fue descubierta por una mujer llamada María Ramos y por un niño de 5 años llamado Miguel. Esto sucedió en el año 1558 y fue mandada a pintar en el año 1560 en un lienzo de algodón por un comendador de la época, de la época de la colonia. Por este comendador fue don Alfonso de Narváez en el 1562. Y en el 1562, y esculpida por el pintor español Alfonso de Narváez, y fue declarada como reina o patrona de Colombia en el año 1829 por el Papa Pío VII. Habían transcurrido aproximadamente 68 años de la invasión española. Estamos en toda la plenitud de la invasión española cuando apareció la Virgen de Chinquiquirá en plena esclavitud. La pregunta que nos hacemos los investigadores es ¿por qué antes no se había aparecido? Si el continente americano tenía una antigüedad de 30.000 años y a los indígenas nunca se les apareció la Virgen. Y esto sucedió venía como algo que había sucedido en Europa. Allá también se habían aparecido vírgenes y santos. Y habían pasado 30.000 años, una cultura milenaria, y nunca se había aparecido una virgen. Y habían transcurrido solamente 68 años. Durante toda esa época, ¿por qué no se había presentado a ninguno?
y solamente en la época de plena esclavitud del dominio español. ¿Por qué? La otra pregunta, ¿por qué en Asia, en Oceanía y en África nunca se han aparecido santos ni se han revelado nadie? Y en esos 3 continentes existe más de la mitad de los 8.000 millones de habitantes que poblamos este planeta Tierra. Y siguiendo la línea investigativa de estos fenómenos, porque pueden ser fenómenos paranormales, todavía no existe una prueba científica en el cual eso sea cierto. No nos han dicho, ni han revelado, ni han sacado por lo menos una patente donde digan, mire, fue que por el carbón 14 descubrimos, y ahora de pronto con la inteligencia artificial podemos saber si de verdad existe este fenómeno misterioso paranormal. Lo que sí les digo a las personas que ven este video es que en pleno siglo XXI no va a suceder esto, porque ya existimos investigadores. Descubrimos estos misterios y ya esos misterios ya no existen. Mis queridos personas que están mirando este video, con muchos respetos para los creyentes sobre este tipo de dogmas. Y recordemos nuevamente, el día festivo del 9 de julio fue declarado día festivo por la ley 2578 de 2026 como día de fiesta. Entonces, más descanso para los colombianos. Felices los colombianos porque vamos a descansar un día más. Pero estas son las cosas que uno tiene que investigar y no comer entero. Porque cuando nosotros nos aferramos al misterio, a lo velado y no desvelamos, pues seguimos siendo ignorantes. Seguimos siendo ignorantes. Y entonces tenemos más posibilidades de que nos manipulen. Un feliz día para todos, muchas bendiciones. Hasta la próxima oportunidad.